¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, Héctor. ¿Cómo estás, Héctor Aguilar Camín? Muy bien, ¿cómo están? A ver, hoy quiero que, de verdad que ya hay cosas que cada vez entendemos menos de algunas de las cosas que pasan, pero tratar de dilucidar. ¿Por qué de repente el presidente, cuando además está haciendo este esfuerzo que no le ha salido bien, pero de un esfuerzo además que es, digamos que yo he escuchado a más secretarios de salud de los que han existido diciendo sí deberíamos ordenar el sistema de salud, sí deberíamos hacerlo público más, etcétera. Bueno, está haciendo este esfuerzo, le está saliendo como le está saliendo, no muy bien. Y en ese momento se pelea con los doctores. Pues no, ¿por qué pelearse con los doctores en este momento? Pues no. Además, los doctores. ¿Por qué, Héctor? ¿Acabas de entender por qué ahora abrir ese frente con médicos? No lo entiendo, aunque es parte de la lógica continua del presidente. Y está, yo creo, encuadrado en su seguridad que ha dicho varias veces o ha dejado sentir varias veces, de su ofensiva contra la clase media, yo diría. Que siente, no sé, Juan Ignacio, tú siente que no necesita a la clase media para ganar. Aún así, uno dice, ¿y para qué te echas encima un contingente de esa importancia, de esa tradición, de ese espíritu de cuerpo y de ese maltrato acumulado durante la pandemia? ¿Para qué? No lo sé. Es un acto como de prepotencia. Bueno, no hay que olvidar que a cuenta de la Revolución Cubana, mira, a cuenta de Cuba, para lo que es Cuba hoy, pues se aventó un tirito frontal con el presidente de los Estados Unidos. Así que le da por esas, ¿qué te digo? Asimetrías, vamos a decir, en su manera de proceder, ¿no? Grandes pleitos a cuenta de cosas que no valen la pena. Pero me quedo de lo que dices del espíritu de cuerpo de los médicos que lo tienen. No te estás metiendo solo con la clase media que unos están por allá, otros por allá, etcétera. Estos sí tienen un espíritu de cuerpo, ¿no, Juan? Es decir, los médicos sí son los médicos, pues, ¿no? Claro, y dijeras, pues es una profesión, un gremio, en estos momentos desconocido o poco solicitado. O sea, fueran los geólogos, pues no sé. Okay. Vamos contra los geólogos. ¿Quién sabe con quién se metió el presidente? Sí. Pero no, o sea, digamos, vienen una serie un par de años por lo menos, donde hay un sentimiento enorme de agradecimiento de los ciudadanos mexicanos, pues, con enfermeras y con médicos, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho. Entonces, el presidente quizás, yo creo que hay cosas que se le van, ¿no? O sea, una persona que habla diario 2 o 3 horas no tiene todo bajo control. Hay cosas que escapan. Y al presidente lo que le importa mucho es, aunque se equivoque, nunca decir eso, no aceptar el error. Es más, va y vuelve y vuelve. Y eleva la apuesta, es decir, si se le fue una, en tu lógica, Juan, si entiendo, es si se le fue una, no. Mañana aumentamos la apuesta, ¿no? Mañana aumento la apuesta para que no crean que se me fue, que soy un idiota, que estoy mintiendo, que no tenía información, lo que sea. A mí me parece muy delicado lo que sucedió porque viene de un claro menosprecio. Fueron los médicos en la UNAM. Uno tras otro. Uno tras otro, ¿no? O sea, va vinculado. Sí. Va vinculado el pleito, ¿no? Y entonces dice, caray, esto viene porque él va y contrata a unos médicos y entonces, pues aquí la gente, durante años, generaciones, pues si vienen los cubanos, ¿no? Nadie la hace de todos, pues, o sea, nos caen bien los cubanos, sí hay comunicación entre los pueblos. Pero de ahí a que diga que los mexicanos, que los doctores mexicanos no tienen conciencia social, que son unos haraganes, que no van y se sacrifican por sus compatriotas, pues bueno, es una distancia gigante que el presidente ha cruzado y que le puede caer muy mal. Y déjame aumentar una que a lo mejor es donde sí se le va. La última encuesta de Alejandro Moreno, que creo que lo hace muy bien en El Financiero, señalaba esta falta de apoyo de los jóvenes, cómo se ha reducido
¿no? En ciertas edades jóvenes el apoyo al presidente y a Morena en general, porque el ataque parece más centrado en jóvenes médicos. El primer ataque contra la UNAM son estos jóvenes se fueron a su casa y estos jóvenes no quieren agarrar plazas de tal en no sé dónde. No solo médicos, ¿no? Héctor, no sé si estás de acuerdo conmigo. Como mira, este rollo de cuando jóvenes, ¿no? Cuando lo dijo Juan Ignacio, el tema de la UNAM, fui justamente a esto que estás diciendo tú. Es contra los estudiantes incluso de medicina, contra el sector más joven que apenas está en camino de empezar sus prácticas en los hospitales como una especie de parte de la extensión de su enseñanza en la UNAM. Entonces se mete con la UNAM, se mete con los jóvenes médicos y se mete también con los especialistas y con los médicos maduros de carrera, etcétera. Entonces lo que hemos visto en los medios es salir a grandes exdirectores, grandes personajes jubilados de la profesión médica, como el doctor Fernando Gabilondo, creo que se llama, a decirle, no señor, si aquí hay 50,000 médicos, ¿cómo que no hay médicos? ¿De dónde saca usted que lo que no hay son plazas? Y el presidente dice, no hay especialistas, no tenemos médicos. Bueno, entonces le llueven a palos los datos. En septiembre pasado hubo el concurso de acceso a la residencia médica. Ofrecieron 19,000 plazas. Acudieron 40,000 gentes, 40,000. Se quedaron o 50,000, se quedaron sin acceso casi 30,000 médicos que ya son médicos, que lo que necesitan es el siguiente paso, que es su residencia. Entonces, es una cosa, es una agresividad contra, repito, un contingente que está de por sí muy, muy maltratado, muy dañado y con muchas bajas y con muy maltrato durante la pandemia. Es uno de los sectores más dañados por falta de atención de parte del gobierno, porque no les dieron a tiempo los equipos para que pudieran entrar a la pandemia del COVID, y es uno de los países con más muertos entre el personal médico y paramédico del mundo. Entonces, contra esos todavía, sobre, ¿cómo se dice en inglés? Sobre el insulto, ¿no? El golpe sobre el insulto. Entonces, realmente uno no entiende. Lo que sí está claro es que electoralmente ya los perdió. Yo creo que ese es el costo, es decir, como también atacar a la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo lo que pueda pasar en la UNAM. Si hay también una especie de espíritu de cuerpo, digo, no es el espíritu de cuerpo que había hace a lo mejor 30 años o 40, mismo. Pero ahí está, ¿no? Sí, y bueno, digamos, es muy difícil que un gremio llegue a unirse ante agravios, pero cuando que te agraves el presidente, muy posiblemente los va a unir. En muchos aspectos, porque es un ataque verdaderamente injusto, sean viejos, estén en la mediana edad o estén estudiando. Yo lo que he visto en las redes, pues es, viendo el espacio de las redes, pero es muchísima indignación. Creo que esta no tiene ningún sentido, ni siquiera sentido electoral. Fíjate, hemos pasado, curiosamente, del espectro ideológico, que era el que manejaba el presidente incluso para concentrarse en escuelas, ¿no? Como el ITAM, ¿no? Que calificó de neoporfirista, etcétera, poner ciertas cosas. Algún día habló de la UNAM, de economía y de derecho, que habían cambiado mucho, etcétera. Ahorita ya vamos en las profesiones, ¿no? Y en el reclamo... A la mía no le tiene mucho respeto, la verdad, desde hace un rato. Bueno, sino a los periodistas. Debo confesar. Y yo lo he notado, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, no. Pero digamos, ya va en el caso concreto de una profesión que son los médicos y les reclama conciencia. Y creo que esto puede acabar incluso feo para la situación con Cuba, ¿sabes? Sí, bueno, naturalmente. Y a lo mejor feo si abren plazas, porque ahora ¿quién va a querer ir a decir con esa actitud? ¿Yo por qué voy a querer una plaza si me van a maltratar de esa manera? Porque hay un enorme desempleo digamos, en la cohorte de los médicos y de los jóvenes estudiantes y de los jóvenes médicos mexicanos. Y eso se debe también a la reducción del presupuesto de salud, a la reducción del seguro popular, a las destrucciones que este gobierno ha hecho
en todo el entramado institucional de la salud de México. Es decir, tiene una responsabilidad directa y viene a jugarse este tiro por 500 médicos cubanos, que no hay que prejuzgar, pero no sabemos ni siquiera si son médicos. No bueno, hay ahora, como dijo, ni han llegado, dijo hoy. Bueno, pues sí, pues entonces, ¿para qué? Y yo creo que van a ser muy mal recibidos y el responsable de eso va a ser él, porque a cuenta otra vez de estos 500 médicos que quién sabe qué son, quién sabe si van a cumplir, por cierto, el requisito legal de ejercer su profesión en México después de haber validado en México sus estudios. Eso es un requisito legal. Vienen, les crea una atmósfera profundamente agresiva porque los pone en la situación de que son ellos los que están supliendo a los haraganes inexistentes médicos mexicanos. Es demasiado. Incluso hablaban de la falta de especialistas. Pues, ¿cómo no? Pues le han quitado todo el presupuesto a la investigación médica, etcétera. O sea, todos los alicientes de preparación los han ido quitando y los han ido mermando. Entonces, yo no sé si el gremio, pues, médico vaya a volver, como decía alguien allá, a los 60, 50, pero es muy posible que, digamos, como profesión, pues tengan todo el derecho, lo vayan a ejercer a hacerle un reclamo abierto y airado a un presidente que a saber por qué ahora los escogió de punching bag. Bueno, y hay que decir, Héctor, bien la respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Bien, bien. Bueno, sí, muy bien, porque además le explica al presidente que estos muchachos no fueron a sus lugares porque el gobierno se los pidió, les pidió que no fueran a estorbar. Esa es un poco la lógica del asunto. Entonces, la verdad es que uno no acaba de entender esto ante una comunidad que se está defendiendo muy bien, porque todo lo que han sacado de manifiestos es muy duro. Y ves a las organizaciones firmando abajo. No son médicos sueltos, ¿eh? Son, mira, es una profesión bien organizada. Y que yo sepa, o que sepamos públicamente, lo único que han hecho los médicos mexicanos por López Obrador es curarlo. Bueno, alguien le reclamó eso. No sea ingrato, a usted lo han curado médicos mexicanos, ¿no? Pues sí. Todos. Doctor, gracias. Buenas noches. Juan. Buenas noches. Gracias a ustedes, que les vaya bonito.